Buenas noches. Mar sesgo, viento largo, estrella clara, hermoso endecasílabo. Así empezaba uno de los sonetos que Cervantes puso al frente de su último y muy extraño libro, Los trabajos de Persíles y Segismunda. Una especie de Finnegan's Wake, si se me permite tan extemporánea comparación. Lo cito a cuento de la literatura de viajes, un género que España acaso inventó con las crónicas de Indias y que, pese a ello, no goza entre nosotros de mucho predicamento. Los sellos editoriales evitan excepciones aparte la literatura viajera. Ediciones B, por poner solo un ejemplo, tenía una excelente colección dedicada a ese tipo de libros y tuvo que cerrarla. La misma suerte corrió el premio que la alimentaba y refrendaba. Yo lo lamento y no lo entiendo. Vida, literatura y viaje son, a mi juicio, sinónimos. En otros ámbitos lingüísticos y culturales, sobre todo en el anglosajón y en el francés, los libros de viajes concitan la atención de los lectores y, en consecuencia, de los escritores. Decía Karl Vossler que el hombre español es hispanocéntrico y solo se interesa por lo que sucede alrededor de su ombligo. Quizás sea esa la explicación de tan extraño fenómeno. Dudo de que tamaña ausencia, la del libro de viajes traído de la mano de los escritores vivos, otra cosa son los muertos, tenga remedio en el futuro, porque ya no es posible viajar en un mundo roturado, encasillado, globalizado, horterizado y devastado por el tsunami del turismo. El horror. Pero cabe, al menos, reeditar los libros que en el pasado se escribieron. Eso es lo que desde hace algunos años viene haciendo heroicamente, desde su ciudad natal, La Coruña, Eduardo Riestra, propietario alma mater y deus ex machina de las Ediciones del Viento. El catálogo de ese sello es plural, por los libros procedentes de muy distintos lugares y épocas que publica, pero monográfico en el mejor sentido de la palabra, porque todas las obras rubricadas por su sello pertenecen al género de la literatura de viajes. Hoy no tendremos en las Noches Blancas, como en ellas es usual, un autor de la semana, sino un editor de la semana. El ya citado Eduardo Riestra, Mar sesgo, el de La Coruña, Viento largo, el de sus libros, Estrella clara, la que a buen puerto lo conduce, con el que hablaré en cuanto terminen los títulos de crédito. Empezamos. Don Eduardo Riestra. Casi se te podría llamar ristra de libros, libros de viajes, todos los que están diseminados por encima de esa mesa. ¿Cómo nació la idea de esta editorial? Bueno, la idea nació en el año 2003, un poco antes, en el año 2003 realmente arrancamos con la idea de hacer una editorial. Yo siempre he sido amante de los libros, a pesar de que en mi anterior existencia he sido yuppie, yo andaba con corbatas y trabajaba para las tan denostadas multinacionales y para el mundo de los operadores de mercados de divisas. Pero realmente yo era un poeta maldito, que empezó a trabajar en un banco en el año 80 porque dejé la carrera de arquitectura, me fui a Inglaterra y volví, y allí había que hacer algo, y entonces empecé a trabajar en la división internacional de un banco. Eso me creó una profunda ansiedad porque yo era poeta maldito, joven, ¿no? Admiraba a Rimbaud y a toda aquella cosa oscura. Realmente yo siempre he sentido una gran amor o afición a la literatura, he sido siempre muy lector desde muy pequeño. Y entonces llegó un momento en mi vida en que la vida dio vueltas y me encontré que podía hacer aquello que yo siempre había querido hacer, que tantas veces pasa ahora y a que tanto está ayudando la crisis, por cierto, ¿no? a esas piruetas. Y entonces decidí montar una editorial. Y cuando empecé a buscar títulos, me encontré que allí se estaba definiendo una colección de viajes, una colección que muchos de los títulos que yo quería publicar porque quería leer o porque quería recuperar y no existían y nadie lo hacía, pues muchos de ellos eran de este género. Desde luego tuvo algo que ver mi amistad con Javier Reverte, que conoces y que, bueno, que me orientó mucho al principio sobre todo, y tuve un gran apoyo de algunos Tú, amigos. además de editor de libros de viajes, ¿eres viajero? Yo he sido más viajero de lo que soy, he sido algo viajero, menos de lo que hubiera querido por esto, pero yo te puedo decir que el día que dejé de trabajar en un banco me cogí un avión y me fui al carnaval de Río de Janeiro, que era el martes de carnaval, y allí aterricé en la playa de Copacabana. He viajado modestamente, al lado de los viajeros como vosotros, pues casi da pudor decirlo, pero sí he estado algo en Asia, he estado en Tailandia, en Vietnam, algo en África. Bueno, ¿y tú tenías la sensación cuando iniciaste los trabajos de Persíles y Segismunda de esta editorial de que estabas llenando un hueco?
en la industria del libro español. Eso sí, yo me estaba dando cuenta de que sí, de que había una carencia. Ha habido grandes colecciones de libros de viajes en España, pero la verdad es que en este momento, bueno, pues había una carencia, y muchos de los libros que yo estoy sacando y que he sacado en los últimos 8 años, muchos de ellos que son clásicos fundamentales, es la primera vez que se publican en España. Los grandes clásicos de los exploradores africanos. Yo en la colección esta de viajes tengo 2 tipos de libros. Tengo libro de viajes y tengo también literatura, novelas. La primera de la colección es una novela de Orwell que se llama Los días de Birmania, que narra, es una novela, pero de la que aprovecha su experiencia como policía militar en Birmania. Allí, efectivamente. Una vez avistada la presa, es decir, una vez avistado un libro, ¿cómo lo capturas? ¿Son por lo general libros que ya no pagan derechos de autor? No, hay de todo. Hay algunos, obviamente, que no pagan derechos de autor, pero he publicado a Winston Churchill, que sí paga derechos de autor, a Somerset Maugham, que también, a Evelyn Waugh, que también. O sea, he publicado muchos y publico muchos libros con derechos de autor. Algunos, felizmente, con unas situaciones. Cada libro, además, es una pequeña historia literaria. Tiene su pequeña historia literaria, desde el diario Un fiscal rural, cuyo último capítulo, publicado por entregas, me encontré en el mercado de las pulgas en París, aquel capítulo final en francés, publicado en la revista de Sartre, en los tiempos modernos. Y dije, bueno, ¿esto qué es? Y entonces lo localicé y encontré que había una traducción de Emilio García Gómez, el gran arabista español del siglo XX, que fue premio Príncipe de Asturias. Profesor mío de lengua y literatura árabe en la Universidad de Madrid. O sea que, por ejemplo, eso fue un hallazgo y fruto también de la curiosidad y de estar un poco, que los cazadores cazan porque salga al campo con la escopeta cargada, claro, ¿no? Tus libros siempre llegan acompañados por una postal y además llevan ilustraciones. Sí. ¿De dónde sacas esas bueno, la idea, nosotros buscas teníamos, sí, en general, bueno, pues tenemos los libros. Esto es una postal que es una postal de correos. Esto es para poner el sello, postales, es una postal para el libro, que es un libro de viajes, pues que se viaje con él y se mande una postal. Nosotros intentamos que las fotos que utilizamos en la portada sean referidas a la historia que contamos. Este libro, que es de un fascista italiano de principios del siglo XX, maravilloso, que es un médico, el duque Di Piraño, que se va con el duque de Aosta, es previo a Mussolini, pero al final le toca a Mussolini y tiene que rendir Trípoli a Montgomery, que por cierto dice que era un antipático. Bueno, pues este libro, que es fascinante, la foto es de los italianos en Abisinia, por ejemplo, en esa época, ¿no? O este que tienes aquí, del emperador descalzo, bueno, este narra la crisis anglo-abisinia del siglo XIX, y esta foto es de uno de los ingleses, que era un gigantón, por cierto, que es un oficial del ejército, que, como ves, se disfrazaba y se vestía con... Bueno, intentamos buscar, estamos muy relacionados con los bancos de imágenes antiguas, históricas. Eduardo, ¿por qué, por ejemplo, en el caso de Inglaterra o de Francia, que yo he mencionado en la introducción del programa, el hecho de haber sido potencias coloniales ha generado una gran literatura colonial, y en cambio en España, que también fue potencia colonial, no sucedió eso? Porque los ingleses eran... Quitando lo de las crónicas de Indias, bueno, que es un fenómeno muy particular. Claro. Y lo de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Claro, Indias, que es maravilloso. Sí, pero es que yo creo que los anglosajones eran todos espías. O sea, los ciudadanos, el ciudadano inglés, por definición, con el pasaporte, es espía. Y entonces, porque de hecho... Ahí Livingstone va a predicar la Biblia, claro. Tienen ese afán que también había en el siglo XIX, pero no era un espía. Geográfico. También era un espía, Livingstone. Livingstone no era un espía, es posterior. Livingstone no era un espía, pero Livingstone sí tiene un deslizamiento. Él empieza siendo un misionero. Y además es muy gracioso porque el tío, con su mujer y con los 2 niños, se cruza el desierto del Kalahari, y coge miedo con el tema de la mosca tsetse, y entonces manda a la familia a casa, se queda de Rodríguez, y entonces ya cuando hace la gran travesía primero hacia a la costa oeste, que llega a Angola, y después... Claro, llega a Angola en unas condiciones penosísimas, que uno lee eso y dice, bueno, se cogerá un barco y se irá a casa a ducharse y esto. Pues no, vuelve, cruza todo el continente otra vez hasta Mozambique, que es un viaje extraordinario, que es donde descubre Eso es algo parecido a lo que hizo Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que se cruzó Estados Unidos de costa a costa y luego, no contento con eso, llegó a pie hasta las cataratas del Iguazú en pero el Brasil, Paraguay, el pobre lo pasó muy mal, porque te acuerdas que estuvo preso, él era un esclavo, y además era un esclavo que lo tenían atado a una cadena
y los niños pasaban, y le daban una patada y seguían andando, ¿no? Tenían el esclavo allí al que se le podía pegar, hasta que por fin se hace un santón y bueno, y entonces la gente lo sigue y es una cosa impresionante, es una novela impresionante, ¿no? Vamos a ver, los últimos libros son, a ver, son estos que tengo yo aquí, Un país maravilloso, 3 años en Arizona, y Nuevo Exactamente, México, Tierra de los Apaches. Exactamente, ese es uno de nuestros últimos, ¿no? Este es el otro, estos son los dos últimos libros, descalzo, y el camello Seancí, que anda por ahí, que no sé dónde por ahí anda, ¿no? Bueno, la verdad es que no sé por dónde hincar el diente a toda esta colección imponente, hay que decirlo, interesantísima de libros que tienes. ¿De cuál quieres hablar, entre todos? Pues mira, yo creo que podemos hablar primero de Cossens, que es una rareza que a mí me entusiasma, este libro. Este libro, yo en mi colección de viajes siempre había pensado en incorporar una novela de vaqueros, porque me parecía que una novela de vaqueros era tratar a los aborígenes y los colonos de una parte del mundo que es Norteamérica, ¿no? Y que era muy interesante. Y entonces, ¿quién mejor que Zane Grey? Autor de novelas de vaqueros, del oeste y tal, que tuvo muchísimas novelas, que escribió muchísimas novelas, pero algunas realmente muy buenas, aquella del Camino del Arco Iris o tal. La heroína de Fort Henry. Exactamente. Entonces, buscando aquello, me parecía una gamberrada simpática además y me parecía que enriquecía la colección realmente. Pero tuve la desgracia de encontrarme con que Zane Grey, entre otras cosas, era un pescador de altura que en 1920 se compró una goleta de 3 palos, la restauró y se fue a las Islas Galápagos a pescar pez espada o no sé qué, a mares vírgenes de pesca. Entonces, claro, ante ese hallazgo, lo que hice fue publicar el libro que se llama Historias de pesca en mares vírgenes de Zane Grey, que era multimillonario por vender novelas de vaqueros. Luego me quedé sin novela de vaqueros. Y entonces me encontré esto, que es una joya de un joven juez que en 1800, me parece que 58, lo destinan a la Mesilla, me parece, en Nuevo México. Y entonces este era jovencísimo, tenía 20 y pocos años. Decide recorrer la zona y hacer turismo. Y entonces en el año 58, 59 y 60, hablo de memoria, pues se dedica a viajar. Y entonces recorre los bastiones y las ciudades de los españoles de la primera ola de colonización, que es la nuestra, ¿no? Anterior a la de los del Mayflower, y entonces recorre todo aquello. Es la época además en que, una época de cierta calma, conoce a Cochís, conoce primero a su suegro, que era el que mandaba, que era Mangas Coloradas, que era un animal, que eran unos sanguinarios que no te puedes imaginar, todo eso del buen salvaje me río yo, lees esto y te quedas espeluznado, ¿no? Pero conoce a Cochís y Cochís... Territorio apache, ¿no? Bueno, tremendo, vamos, se comían, vamos, es que no es que matasen a la gente, que la mataban a toda y la despanzurraban y mataban a los niños y todo esto, es que de repente tenían hambre y cogen una mula y le cortan un trozo de carne porque dicen que en vivo está más rica. Entonces dejan al animal allí desangrándose, era una crueldad tremenda, ¿no? Unos salvajes auténticos, ¿no? Y él los conoce, se queda horrorizado, Cochís le hace de guía, etcétera, ¿no? Y es una narración ¿Te parece estupenda. una película de Houston? Bueno, es que no sabes lo que es que claro, fíjate que la foto, que son unos vaqueros, esta es una foto real, no es una foto de una película, ¿no? Los apaches chapurreaban el español, al parecer. Sí, chapurreaban el español, efectivamente. En general se entendían con ellos en español. Este libro lo cuenta y lo cuenta muy bien, ¿no? Y además ves la relación que tiene la gente del siglo XIX con la violencia y con la muerte que ha desaparecido de nuestra sociedad. Pero allí, por ejemplo, muy al principio del libro, pues va Cossens con un amigo, el compañero de viaje, y se les une alguien para ir a visitar unos yacimientos o no sé qué, y este hombre que se les une, que no conocen, que lo acaban de conocer, le pega un flechazo un indio y lo mata. Pues allí no pasa nada, lo cogen, lo entierran, le cortan un trozo de pelo que se lo van a mandar a su madre, lo tiran y siguen el viaje y no ha pasado nada. O sea, es relativamente corriente que uno se muera o tal, no pasa nada. Lo cuenta Churchill en su libro de África. Sucede, de hecho, en las mejores familias. No, Eso de morirse, Churchill ¿no? lo cuenta. Churchill cuando va a África, en el libro este que vemos que Mi viaje por África, que es un libro que está muy bien, ¿no? Churchill era muy bruto y tal, y entonces ve las grandes selvas africanas y calcula los metros Era cúbicos. Churchill antes de ser Churchill. Era secretario de Estado para las colonias, ¿no? Todavía no era, es el principio claro. del siglo 1906, me parece, ¿no? Y entonces va a las colonias británicas que eran, bueno,
un remanso de paz, anda en bicicleta por la selva, ¿no? Entonces hay uno que se muere y vuelven sin uno, pero no ha pasado Pero nada, estaba ya ¿no? así de gordo como llegó No hasta creo, luego, no, acuérdate que Con la Churchill bicicleta. fue un gran deportista también, ¿no? Bueno, tú aparte de exhumar, rastrear, capturar este tipo de libros, también tienes grandes escritores. Novelas y tienes a Sí, Somerset Maugham, sí, tienes a Evelyn sí, Waugh, sí, tienes a sí, Dos Pasos, sí, tienes... sí. Bueno, yo tengo libros de viajes de escritores y también tengo obras literarias, novelas y colecciones de relatos de escritores. Hay uno por aquí, por ejemplo, que a mí me entusiasma, que es este, La Tierra sin alma. James Stern es un tío absolutamente desconocido. Este hombre ha sido traductor del alemán, vivió en Alemania, es irlandés de origen y era amigo de Isherwood y Oden. Entonces mi amigo, el escritor Oscar Esquivias, me dio el chivatazo de que había leído en las memorias de Isherwood que comenta, he leído el libro de Jimmy y me ha gustado muchísimo, La Tierra sin alma, de Harless Land, La Tierra sin corazón, que nosotros hemos traducido como La Tierra sin alma, que es el África de las colonias de principios de siglo. Entonces es una colección de relatos extraordinaria, muy conradiana y también un poco stenbeckiana. Es un libro duro, absolutamente literario y para mí es un hallazgo. Bueno, el caso es que yo descubro, me cuesta y por fin consigo un ejemplar que me lo mandan de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por un préstamo interbibliotecario, no sé qué tal. Los de la British Library se niegan, dicen que tiene un ejemplar nada más y que no nos lo mandan. Y los americanos, un poco más inconscientes, nos mandan el suyo. Te mandan físicamente, Físicamente el ejemplar, no el libro de microfotografiado, 1931 me parece que es. No, 1932. Me mandan el libro. Entonces lo fotocopio y lo devuelvo. Y entonces lo leo y me quedo fascinado del libro, fascinado. Y entonces decido publicarlo y encuentro, pues investigando y tal, encuentro a los sucesores, a los herederos del autor. Y entonces los localizo y me dicen, sí, sabemos que el libro existe, pero no lo hemos leído nadie, porque el libro físicamente no se encuentra en ningún lado. No se encuentra en los mercados de segunda mano, no se encuentra en internet, no se encuentra en las bibliotecas. Y entonces yo que lo tengo y lo traduzco y compro los derechos, además muy baratos, ellos muy simpáticos, diciendo estaríamos encantados de que se publicara y tal. Y lo publiqué, les mandé esto, de manera que ellos por primera vez lo vieron en español, el libro traducido, ¿no? Y después, al poco de salir el libro, me encontré en internet un ejemplar a la venta muy barato de un librero inglés que no tenía ni idea de lo que tenía y me lo vendió por, me parece que 60 euros, ¿no? Uno de los últimos libros que has publicado cuenta la historia de un conductor de rickshaw en Pekín o en Shanghái. Sí. Esa es una novela que yo tengo que reconocer que no conocía, pero parece ser que es un clásico chino. De clásico contemporáneo, del año 40 y pico o algo así, ¿no? Y se llama El camello Shanxi. El camello Shanxi es un tirador de rickshaw en Pekín, en Beijing. Y narra, bueno, pues la historia de el tirador de rickshaw es el más miserable entre los miserables, es el pobre entre los pobres, que era Kim, el de Kipling, ¿no? Era ese pobre entre los pobres. Y entonces su lucha para sobrevivir, la picaresca, etcétera, etcétera. Se casa, no sé qué, y bueno, es la lucha por la vida de este hombre, ¿no? Y ese es un libro que es de obligada lectura en el colegio en China. Hay pilas en las librerías de ese libro y se ha traducido a varios idiomas, pero en España nunca se había traducido. Y también tienes un libro sobre Japón, he visto por ahí, de Gómez Carrillo, bueno, claro, del cual acaban de aparecer, por cierto, las memorias publicadas por Renacimiento. Sí. Fíjate, claro, sí, efectivamente lo sabía. Gómez Carrillo, sabes que era un guatemalteco, que era un bon vivant, además, era un personaje, era académico correspondiente de la lengua española y que frecuentaba París, ¿no? Y yo creo que vivía bien y venía a España. Estuvo casado con la mujer que luego fue mujer de Saint-Exupéry, por ejemplo, entre otras, ¿no? Y estuvo casado con Raquel Meyer. Con Raquel Meyer, con Raquel claro. Meyer, que Jesús Ejido publicó un libro de Gómez Carrillo dedicado a Raquel Meyer con todos los comentarios, y además ilustrado, con todos los comentarios de todos los grandes intelectuales de la época, explicando lo maravillosa que era Raquel Meyer, ¿no? Que es muy gracioso eso. Pero Gómez Carrillo estuvo en Japón. Sí. Estuvo en Japón. Y el libro, cuando lo leas, verás que es un libro que, aparte de que te cuenta las tradiciones que has leído 1000 veces, de los shogun y de los tal, cuenta cosas como, por ejemplo, que él se va al barrio chino de Japón, o sea, se va con las geishas estas ya más tal, y lo cuenta con cierto detalle, ¿no? Como le mandan primero a una que lo desnuda y lo lava, y después aparece ya la titular, que es la que, en fin, que estaría mejor, digo yo, ¿no? Y la primera sería la Maiko, que son las aprendices, sí, ¿no? sí. Y has publicado también a ese gran escritor Somerset Maugham,
que parece que por fin está resucitando después del periodo de ostracismo al que había sido condenado, ¿no? Sí, además están sacando muchas cosas muy interesantes suyas, bueno, aparte de las clásicas, de Filo de la Navaja, de todo esto, ¿no? Somerset Maugham, el libro que yo he publicado, es un libro de viajes y tiene un título contradictorio, porque se titula El Caballero del Salón. El Caballero del Salón, que expresa inmovilidad, pues es realmente un libro de viajes por Indochina, ¿no? Y es un libro extraordinario, muy divertido. Muy divertido. Pues cuenta muchas anécdotas en su viaje, va contando su viaje y va incorporando historias, anécdotas, cuentos. Cuenta de ese rey que tiene 4 hijas que les llaman primavera, verano, otoño e invierno. Pero después tiene una quinta hija, entonces cambia el nombre a todas, se llama lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero, en fin, y que va cambiando y tal. O esa historia de un inglés que se casa por poderes, que su mujer va a unirse a él. Y cuando está llegando él se escapa y entonces ella lo va persiguiendo por los puertos, ¿no? Hasta que por fin lo pilla y entonces ya se quedan muy contentos, pero él entra en el pánico. Oye, ¿y en tu catálogo no figura o no ha existido la tentación de que figurase esa rara avis en la literatura española que es La vuelta al mundo de un novelista de Blasco Ibáñez? Es que eso está editado. Sí, está editado, Eso está lo sé, editado. pero Yo me he comprado ahora en México, en la Feria del Libro de Guadalajara, pues México tiene unos libreros de viejo, como sabes, estupendos, y entonces yo siempre voy a callejear y me encanta, ¿no? Y siempre vengo cargado con unas buenas compras que tengo siempre problemas en la aduana. Y me compré una edición antigua de La vuelta al mundo de un novelista, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora hemos descubierto uno que se llama Luis de Oteiza, Oteiza con Y, que era un escritor de principios del siglo XX, que seguro que Pepe Esteban conoce y los especialistas en esa época, ¿no? Que hace un viaje al Japón y lo hace en un transatlántico español y cruzan el canal de Suez, que les tenía fascinados a la Europa de ese tiempo. El canal de Suez, cuando se inaugura a finales del siglo XIX, que van todos, va esa de Queirós a la inauguración, va, no sé, muchísima gente, ¿no? Y les fascina lo del canal de Suez. Y entonces él es muy gracioso además que sea un transatlántico español, con un capitán español, con unos compañeros de viaje españoles en el año 20 o algo así, ¿no? Y es un libro fantástico, muy socarrón además. Oye, Eduardo, ¿y libros de viajes por España, ya escritos por españoles, ya escritos por todos esos ingleses, franceses, americanos que han recorrido este país? Es un campo que no trabajo, como se dice en las mercerías, ¿no? Mis viajeros son viajeros por lugares exóticos, ¿no? Mi colección es de viajes por lugares... España fue un país muy exótico, bueno, cuando aquellos viajeros románticos hombre, venían... Ya, claro, y de hecho bueno, se está sacando mucho de eso. Hay un libro que a mí me encanta, de Laurie Lee, que es un autor inglés, que escribió una novela muy famosa en Inglaterra, que leen los jóvenes, que se llama Cider with Rosie, Sidra con Rosie, y escribió un libro de viajes que se ha publicado después, que a mí me gustó mucho, que es de cómo eché a andar en una una mañana de mitad del verano. Y entonces él, bueno, se va de su pueblo, se va a Londres, en Londres se emplea de albañil, construye un edificio, tardan 3 años, que antes se tardaban 3 años en levantar un edificio, no 3 meses como ahora, y cuando acaba con el dinero decide embarcarse. Y entonces, como la única palabra que conocía era, me parece que una palabra en español, pues decide irse a España. Y entonces coge un barco desde Londres y desembarca en Vigo en 1935. Se desembarca en Vigo y en vez de entrar en la ciudad echa a andar hacia el monte de Orense y atraviesa España entera andando con un violín. Y entonces, bueno, está en todos los pueblos, iba contando anécdotas hasta que al final lo coge la Guerra Civil en el 36, que sube un barco inglés desde Gibraltar con un altavoz recogiendo ingleses, ¿no? Y se sube, vuelve a Inglaterra y después se pasa y entra en España con las brigadas internacionales. Bueno, ese libro, por ejemplo, que a mí me encanta, pues lo hubiese publicado, pero yo prefiero centrarme en esta colección que es muy, yo creo, muy específica, muy visible. Eduardo, tienes 2 minutos para hablarnos de los libros que vas a sacar, que todavía no han salido, los inminentes. Sí, bueno, voy a sacar varias cosas. Lo primero es que con nuestro común querido amigo Luis Alberto de Cuenca me ha incitado a recuperar el Decamerón negro de Leo Frobenius, que era bueno, pues un alemán que estuvo en la residencia de estudiantes y que está en esa exposición que se celebró el año pasado, que con Howard Carter y con todos estos, ¿no? Leonard Woolley, etcétera. Y entonces vamos a sacar el Decamerón negro otra vez, la versión de Losada, que es la completa, digamos, con un prólogo de Luis Alberto. Vamos a recuperarlo porque es un libro que estaba desaparecido y que es una auténtica joya, ¿no? Y que tiene todos los elementos y mucho sexo, por cierto. Y vamos a publicar una rareza de Alejandro Dumas que se llama que vamos a llamar Viaje a California,
que el título original se llama Un Gil Blas en California, título que me niego a ponerle en español, y entonces se va a llamar Viaje a California. Y es un libro extraordinario también porque es una rareza de un viaje que él no hace, que le cuenta a un marinero que acaba de llegar y que lleva un diario además y se encierra unos días con el diario muy detallado de los 3 años que ha pasado en California este hombre, y entonces, además es en la época del general Shatter, del oro, etcétera, etcétera. Ese va a salir también ya. Y bueno, vamos, son los inmediatos, ¿no? Después vamos a hacer una cosa de un asesino, vamos a publicar un libro de un asesino inglés que es un colonizador en Kenia y en Tanzania y toda esta zona, de la que va a hablar Javier Reverte también en su próximo libro de viajes por África, que sacará próximamente. Señores, libros del viento, lo son. Muchas gracias, Eduardo, buen viaje. Gracias, Fernando. Tiempo de lectores, de escritores y de profesores. José Pazó, que es y ha sido las 3 cosas, además de traductor, viene a menudo por aquí. Sobra presentarlo. Rafael Robles es la primera vez que lo hace venir a las Noches Blancas y nos trae un libro muy asendereado que recoge casos y quisicosas acerca de quienes enseñan nuestra lengua por esos mundos de Dios o del diablo. Con el español en la maleta, editorial Esquema. Buenas noches a los dos. Rafael, vuelca el contenido de esa maleta. ¿Qué hay en ella? Buenas noches. Bueno, es la segunda vez que estoy en Es este verdad, programa porque hace un año cuando lo he también dicho me acabo de acordar de que viniste para hablar de Irán. Estuvimos hablando de Cierto. Irán, en fin. Vuelco el contenido de esta maleta diciendo que estos son sensaciones, ideas, experiencias dramáticas, divertidas. Creo que es un libro que puede interesar a aquellas personas que se consideran viajeros, no turistas, viajeros, y que además están entregados al mundo de la educación o consideran que el mundo de la educación es la clave para el desarrollo de las naciones. Todo profesor que quiera mejorar su educación en España o donde sea, creo que desde aquí puede ver una perspectiva para entender las dificultades de la enseñanza en otros países, de las dificultades que han de pasar los profesores para poder vivir en esos países. Estos no son turistas los que aparecen aquí en el libro, son personas que maman desde dentro las dificultades y las felicidades de todo país. ¿Fue a ti a quien se le ocurrió la idea? Sí, sí. Sí. Hay un foro de profesores de español, ¿no? Sí. Que es de donde sale también el libro, ¿no? Exacto. Las nuevas tecnologías es lo que permite. Yo he pasado 2 años preparando este libro, dialogando con casi 30 profesores para que al final se produzca esto. El proceso de preparación, bueno, desde China, desde África, desde Latinoamérica, desde distintos puntos del planeta, hemos logrado, gracias a las tecnologías, a los correos electrónicos, a infinidad de cuestiones que ahora no vamos a detallar, reunir esto. Y a mí eso me ha parecido una experiencia maravillosa de aprendizaje y queremos compartir esta experiencia con los demás. De hecho, pues estamos pensando en hacer una segunda edición donde perfeccionemos o donde mejoremos los errores que hayamos podido cometer aquí y ampliar ese número de países que se recogen. ¿Qué criterio de selección has seguido? Porque el libro es desigual, hay textos mejores que otros, ¿no? Bueno, todos los textos tienen su encanto, de todos se puede aprender algo. Bien es cierto que a lo mejor en cuestiones de estilo y tal, pues puede haber ciertas diferencias. El criterio de selección, hemos descartado algunos textos, eso sin duda. Se han ido corrigiendo en una labor que ha sido común entre todos, aunque algunos pocos profesores han tomado más la iniciativa de este proceso de corrección, pero el criterio de selección ha sido simplemente que sean textos, no pretendemos una profundidad absoluta, pretendemos despertar interés, pretendemos incluso emocionar, transmitir la pasión por la educación. Es un criterio un poco abstracto, pero... Bueno, son tranches de vie, ¿no? Breves ensayos de carácter pedagógico o incluso sociológico y muchas anécdotas, a menudo cómicas y otras trágicas o tragicómicas, ¿no? Exacto. Ya digo, no pretendemos profundizar, pretendemos, pues a lo mejor, tenemos aquí a José Pazó, no son haikus, pero sí que queremos absoluta brevedad, dar simples sensaciones y aquel que se enamore de alguno de estos relatos o le guste, le llame la atención, pues ya tendrá tiempo para profundizar. Estos son simples... podemos decirlo, propaganda que ha intentado ser un poquito bella. Tú, José, que eres persona avalada por una larga trayectoria de profesor de español por esos mundos, ¿qué te ha parecido el libro? ¿Lo has leído? Hombre, el libro me parece una iniciativa muy interesante por varias razones, ¿no? La enseñanza del español fuera de España o dentro de España a extranjeros
es algo relativamente joven en España. O sea, así como Inglaterra, Francia tienen una tradición más grande, en España es algo de los últimos años. Tú has sido un pionero un poco, ¿no? Ser un profesor Hombre, bueno, existía la tradición de los lectores de español en universidades. Pero eso es otra cosa, viene porque esos eran intelectuales, profesores de universidad aquí, que muchas veces, por razones de obligación, de destierro, etcétera, pasaron a universidades norteamericanas, o simplemente inglesas. Económicas, o ganas de aventura. O económicas, pero los menos, porque salvo en la época de la República con la Junta de la Ampliación de Estudios, el contacto universitario con el extranjero ha sido muy reducido en España. Realmente es en los años 70, 80. Hombre, estaba muy comienza, polarizado, ¿no?, en el ámbito de la filología románica, ¿no?, de la especialidad de filología románica en la Facultad de Letras. Pero aún así reducido. O sea, es verdad que había algunas cátedras, ¿no?, en Cambridge, en algunos sitios donde había cierta tradición de contacto antes, pero digamos que el fenómeno en grandes números es algo muy moderno. A mí me interesa por una razón, porque yo creo que el profesor de español fuera, el profesor de una lengua fuera de su país, está en una situación muy peculiar, es una especie de vagabundo. Y luego además hay algo también peculiar, las lenguas son especies de virus, o sea, nosotros las lenguas las contagiamos a la gente. Una vez que nos las contagian no podemos librarnos de ellas en toda nuestra existencia, aunque no las conozcamos muy bien. Las lenguas mutan, cambian. La lengua en ese sentido, que esto Ginsberg, Allen Ginsberg, esta idea en algún momento él la desarrolló, tienen un aspecto muy vírico. Y los profesores de español son propagadores y profesoras de estos virus fuera de su cultura. El español, ¿no?, como epidemia. Como epidemia, exactamente. Porque las lenguas tienen algo de epidemia, ¿no? La españolidad, es decir, somos más embajadores que los propios embajadores oficiales, ¿no crees? Sí, no, en mucho más, porque somos embajadores muchas veces de la cotidianeidad, de la intimidad, a menudo de las estos pequeñas cosas. profesores desterrados, por decirlo de algún modo, enloquecen. Yo he conocido verdaderos casos de gente que, en fin, que perdía el oremus, ¿no?, que daba en toda suerte de disparates, ¿no? Gente muy pintoresca he conocido yo. Claro, porque es una situación, es un poco como los colonos en el África colonial, ¿no? Es gente que al perder cierto contacto con sus raíces, pues muchas veces se producen, ¿no?, cambios. Hay veces que los países te atrapan, te absorben. También. Por eso es muy importante volver de vez en cuando a España, como hacen los propios diplomáticos, ¿no? Están una temporada en España, luego vuelven otra vez a su país de destino y luego otra vez a España para no perder ahora los referentes y no enloquecer. Pero en otros tiempos no volvían. Uno que se iba a Japón, como el profesor Muñoz Peñalver, ya no regresó nunca. ¿no? Enloqueció. Echemos un poco la cuenta de la vieja, Rafael. Yo he contado, a lo mejor me he equivocado, pero en fin, más o menos, en este libro, 13 países europeos, 9 asiáticos, 2 americanos, 2 del Pacífico y 1 de África. Sí. Desequilibrio manifiesto, ¿no? Un desequilibrio geográfico manifiesto, absoluto, que intentaremos resolver en un segundo intento de equilibrar las cosas, no ser tan europeístas. Vamos a centrarnos en países un poquito más apasionantes, donde no haya tanto turista, vamos a centrarnos en África, vamos a centrarnos en Asia, en fin, eso lo iremos haciendo poco a poco. Bueno, pues a la espera de que os centrémonos en tu relato. Tu relato se refiere a Irán, país deformado por la mala uva y el sectarismo de los europeos que se creen los reyes del mambo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando, y estos días igual, vemos en la televisión constantemente noticias absurdas, falsas, sobre lo demoníacos que son los iraníes, sus gobiernos, etc. Hay que visitar Irán, tú lo conoces muy bien, mucho mejor que yo, te lo has recorrido de punta a punta y sabes que Irán, que el antiguo imperio persa, es una maravilla que hay que visitar y que no hay que fiarse de ese aparato de la televisión que transmite. Es un país acogedor, es un país de gente educada, de gente ilustrada. No tiene nada que ver con la imagen que nos están transmitiendo. ¿No? Eso es. Claro, hay que robarles el petróleo o se me escapan algún tipo de razón, ahí en las cloacas del poder sabrán ellos lo que hacen, pero cualquiera que vaya a Irán podrá gozar de la amabilidad de los persas, de los iraníes, de la cultura, de la poesía persa. Tú dices que no es un Estado fracasado, que es un Estado donde los hospitales funcionan, las universidades funcionan, en fin, donde toda la sociedad funciona. Hombre, ¿no? Tienen más dificultades que en España, pero es que les estamos sometiendo a unas sanciones económicas que a pesar de todo están siendo capaces de sobrellevar. Tiene un mérito impresionante ese... Tú cuentas la anécdota de cómo les irrita a los farsis, a los persas, a los iraníes,
que el extranjero que llega allí confunda el farsi, que es una lengua antiquísima, con el árabe. Sí. Cuando allí no se habla árabe, Ahí se no habla se habla, farsi, no se es habla decir, árabe. persa. No se habla árabe, hay una pequeña comunidad en el sur que Sí, hablan un claro, poquito claro. más de árabe en las fronteras con Irak y tal, pero ahí se habla farsi y de hecho ellos no tienen demasiado aprecio por lo árabe. Los árabes fueron los que les invadieron, ¿eh? Entonces que les confundan con los árabes es como si confundiera a alguien el español con el alemán, algo así. A ti cuando enseñabas allí te llamaba la atención ver cómo había alumnos y alumnas que iban cogidos de la mano. Sí. Cosa rara allí, ¿no? Una estampa Sí, insólita, ¿no? poco, era un pequeño gesto de revolución. Oye, me voy a dar la mano con la mujer a la que yo quiero y voy a pasear por las calles. Y cada vez lo va haciendo más gente y bueno, es una forma de ir rompiendo con tradiciones que a lo mejor no son del todo buenas. José, profesor de español en remotas tierras, un desarraigado, un integrado, un enfermo de nostalgia, todo eso. Todo eso, ¿no? Simultáneamente y sucesivamente a veces. Sí, yo creo que un profesor de lenguas es todas esas cosas, ¿no? Pasa por esos estados. Evidentemente, para irte fuera a vivir necesitas tener cierto afán, pero a la vez siempre existe esa añoranza, ¿no? Pero esos aspectos emocionales, ¿no? de la vida de alguien que vive fuera y que está muy en contacto con la otra sociedad, porque una de las características, yo creo, de los profesores de español frente a expatriados de otro tipo, es que el contacto con la sociedad es mucho mayor, el conocimiento de la idiosincrasia, de la forma de pensar es mucho mayor. Bueno, hablas de rasgos emocionales, a menudo incluso se establecen lazos matrimoniales. Lazos matrimoniales, ¿no? Con porque los o las nativas, ¿no? Ajá, y en el libro esto se ve bien, ¿no? Claro. El que muchas de las experiencias vienen dadas por relaciones sentimentales que llevan a la gente a moverse, a irse a un sitio a otro, ¿no? Una cosa muy interesante de la enseñanza de lenguas es que la mayoría de la gente que estudia lenguas son mujeres. Sí, es verdad. En todo el mundo, o sea, eso pasa en Estados Unidos, en Japón, no sé en Irán Sí, cómo será, también, pero también. no me extrañaría que fuera así, ¿no? Y es algo que a menudo yo me he preguntado, o sea, ¿por qué el estudio de lenguas Bueno, extranjeras? las lenguas siempre han viajado con las mujeres, que eran las claro, que van al claro, mercado, claro. las que se ponen en contacto con, en fin, con el pueblo, ¿no? Y las que establecen relaciones sentimentales, muchas veces. El reverso de la medalla, ilusiones perdidas, esfuerzos inútiles, bajo nivel de estudios en muchos casos, falta de interés por parte de los alumnos. ¿Qué hay de eso? Porque, hombre, a veces uno siente que realmente está predicando en el desierto, ¿no? Sin duda, hay muchísimas dificultades, nivel bajo de estudios, los alumnos no escuchan, los propios centros donde se imparte la enseñanza, pues, no sé, cuando yo trabajaba en China, pues no había ventanas o el televisor era absolutamente, no funcionaba cuando había que utilizarlo, había desconchones en las paredes, hay que luchar con dificultades, pero lo apasionante de viajar es que no eres un turista, no vas de hotel en hotel viendo museos, sino que te enfrentas a dificultades y cada vez que las vas superando, vas mejorando, vas avanzando en la vida, vas mejorando como persona. Tú fuiste profesor en China. Sí, sí. ¿Dónde? Yo en la provincia de Sichuan, en Zhejiang, la ciudad de Zhejiang. Bueno, una ciudad de solo 1 millón de Te habitantes. lo pregunto porque yo tuve una experiencia verdaderamente desoladora en una gira de conferencias que di por varios departamentos de español de universidades chinas. Y entre todos los alumnos que venían disciplinadamente a las conferencias, 100, 150, 200 alumnos, aula llena, los profesores, etcétera, yo naturalmente hablaba de libros y descubrí que no leían libros. Ellos lo decían, pero nosotros no leemos libros, ¿para qué sirve leer libros? Solamente había una profesora. Evidentemente leían libros escolares, bueno, los necesarios para aprobar las asignaturas, pero no leían libros de literatura, nadie, ni siquiera los propios libros. Yo les hablaba de Lao Tse, les hablaba de Confucio, ¿sabes? No tenían ni idea. Esto me llamó poderosamente la atención, ¿eh? Querían aprender español pues para irse a trabajar a Iberoamérica o para fundar una empresa que es el sueño de casi todos los chinos y res més. Es eso, ver telenovelas, hacer negocios con Iberoamérica y bueno, ya sabes, los chinos son muy disciplinados, muy sumisos a la hora de estudiar. Si tú le dices que estudien no sé cuántas páginas, se las memorizan, les falta pensamiento crítico, pero es un pueblo muy trabajador, ¿eh? Y sí, en efecto, no había reparado yo en eso, pero no leen libros y las librerías que había tampoco estaban tan pobladas como estaban los McDonald's. Leen hamburguesas. Una cosa sobre esto que comentabas de los malos estudiantes, yo también quería relativizar un poco ese concepto.
Malos estudiantes siempre ha habido, siempre va a haber. El interés por las lenguas es muy circunstancial muchas veces. Yo he tenido profesores tremendos y he tenido unas experiencias con lenguas a veces un poco absurdas. Entonces no creo que sea muy importante eso. En cualquier caso, la experiencia yo creo que siempre es buena para el estudiante, o sea, conocer un poco, cierta apertura a través de una clase está bien. Pero José, O sea esto que yo he dicho se extiende no solo a los alumnos, también a los profesores de claro. español. Por ejemplo, en el caso de Japón, que tú y yo conocemos muy bien, la mayor parte de los profesores de universidades japoneses no hablan el español. No, sí, bueno, eso Ahora un poquito es más. otra cosa, Hace claro. 30 años era terrorífico. Sí, pero incluso en Estados Unidos hasta hace relativamente poco había cierto porcentaje de profesores que no hablaban al menos muy bien español, en todo el mundo que ellos no han seguramente. aprendido, ¿no? Claro, pero las lenguas muchas veces han estado muy relacionadas con la literatura. Entonces hay gente que en universidades llega a la lengua a través de estudios literarios y no necesariamente es gente que habla muy bien la lengua, ¿no? La lengua, hay muchas formas de aprenderla y a veces las aulas no es el mejor sitio para aprender las lenguas, ¿no? La calle muchas veces es el mejor sitio, o lugares más íntimos, pero como decía Antonio Cabezas, ¿no? Yo recuerdo un artículo suyo que él decía que la mejor forma de aprender una lengua es casándose con alguien o teniendo una pareja con alguien de esa lengua, y eso es cierto, ¿no? O sea, yo creo que el número de horas de práctica de una lengua se aprenden más idiomas en las camas que en las aulas. En las ¿no? aulas, desde luego. Bueno, dejemos el español en la maleta y hablemos de algunos libros que seguramente habréis traído para recomendar, ¿no? José. Sí, bueno, yo he traído un par de cosas y voy a objetar de tirar cosas, más que nada porque creo que quiero recomendar dos cosas. La primera son los cuentos para un año de Luigi Pirandello, que son unos cuentos de una longitud tremenda, ¿no? Son 365 cuentos, que acaba de publicar la editorial Nórdica y que yo creo que es un trabajo realmente... La editorial Nórdica está publicando libros extraordinarios. Cosas muy interesantes, sí. Y esto me parece que es reseñable, porque claro, esto es el fruto de 2 años de trabajo intenso por parte de la traductora en este caso, que ha hecho un trabajo además muy bueno. Y luego los cuentos son muy, muy interesantes. Pirandello a mí me gusta mucho, es un siciliano, a mí me gusta mucho Sciascia también, al que le gustaba mucho Pirandello, ¿no? Sciascia tiene un libro muy interesante que es Pirandello e la Sicilia. Y estos cuentos son muy pirandelianos en muchos sentidos. Tiene cosas muy interesantes, juegos con los personajes a su manera. Luego son cuentos muy realistas, escritos en un estilo general muy decimonónico. Son cuentos muy confortables de leer hoy en día, muy variados, muy italianos en el sentido que los personajes siempre están desdoblados, siempre están buscando algo que no tienen, algo que está por allí, ¿no? Muy pirandeliano. Y creo que es un libro pues delicioso para tener y para ir leyendo pues uno cada año o si no lentamente, ¿no? Él dice, voy a leer una parte muy breve en un cuento que se llama La tragedia de un personaje, que es el último, que dice, es una antigua costumbre mía dar audiencia cada domingo por la mañana a los personajes de mis futuros cuentos. Y que es algo muy pirandeliano, muy unamuniano y muy divertido, ¿no? Rafael Robles, ¿qué nos traes tú? Yo voy a recomendar un libro que se titula La doctrina del shock, de Naomi Klein. No es alta literatura, como la de Pirandello, pero la verdad es un libro que da una fuerza absoluta a aquel que lo lee. Yo me he considerado siempre una persona de espíritu liberal, pero tras la lectura de este libro se han empezado a resquebrajar esas convicciones. Aquí se explica muy bien, con ejemplos detallados de primer nivel, entrevistando a los mejores economistas y sociólogos, cómo la sociedad actual en la que nos tenemos que desarrollar está en manos de auténtica gentuza. Y es imposible ser un liberal cuando no hay moral. Y cuando los inmorales están en el poder, el único remedio que podría quedar es algo, no es comunismo, por supuesto, tampoco es una socialdemocracia. ¿Cuál es la alternativa? Claro, la alternativa desde luego no es esta. Y este libro lo explica muy bien. ¿Por qué? Para que podamos vivir nosotros bien hay que hacer guerras
¿Por qué hay que amenazar a Irán ahora? Queremos su petróleo para que podamos tener este programa de televisión. Entonces, este libro ha cambiado, o está empezando a cambiar un poco mi perspectiva, y de hecho incluso pues empiezo a intuir que lo público es mucho más importante de lo que yo pensaba. Incluso pues tengo una camiseta verde que de vez en cuando me pongo, no sé si puedo ver en este espacio de libertad, Por favor, haz lo pues que mi quieras. camiseta verde por una educación pública de todos y para todos. Pues si me permite, yo sé que tú lo permites, pues enseñar esta camiseta como símbolo de la lucha. Todo país que descuida su educación, como bien sabes, Fernando, que ha sido profesor, está condenado al fracaso. No sé si estás de acuerdo conmigo. Despensa y escuela, ya lo decía Joaquín Costa. Despensa y escuela. Pero claro, el problema, tú hablas de las guerras y es lamentable decir lo que yo voy a decir, pero creo que es cierto. Cuando hay una situación económica de crisis, esa situación suele desembocar en una guerra, porque las guerras reactivan la economía. Es curioso. Exacto, es Maquiavelo puro y duro. Entonces, desde luego, yo no estoy a gusto en esta situación en la que estamos. Por eso el libro que condenaría a los infiernos es el de Camino de Servidumbre, de Hayek. Cómo unas simples ideas son capaces de revolucionar el planeta en el que estamos y que se cometan tantas injusticias. Con tu permiso, por favor, lo tiro para allá y espero que se queme para siempre. ¿Algo más? ¿Algún Sí, libro bueno, más? yo quería Con hablar brevedad, de por favor. este libro, El Santo del Monte Koya, de Izumi Kioka, que es un libro que acaba de sacar también la editorial Satori. Y Kioka es un escritor muy interesante, muy desconocido. Es un escritor de escritores o para escritores al que le gustaba mucho a Mishima, Kawabata, Tanizaki, Akutagawa. Es un libro de relatos, tiene 4 cuentos y 2 de ellos me parecen 2 obras maestras, 2 obras de relojería japonesa, el primero y el segundo. Casi todos sus cuentos tienen de fondo el tema del suicidio doble por amor, ese tema que tanto le gustaba a Chikamatsu, pero desarrollado con intriga, desarrollado de una manera muy diferente. Son cuentos que se han llamado a veces un poco literatura gótica japonesa, porque son oscuros, tienen mucho que ver con el no, y es un libro pues muy interesante. Lafcadio Hearn hacía literatura gótica, ¿no? Sí. Bueno, yo también voy a recomendar 2 libros, muy brevemente, mencionarlos, no tenemos tiempo para otra cosa. Este programa de hoy es un programa de libros de viajes. Hemos hablado con Eduardo Riestra, hemos hablado ahora del Español en la maleta, y tengo aquí todavía... No he podido más que hojearlos, estos 2 libros de un viajero tan conspicuo como es el escritor Suso Mourelo. Están publicados por la editorial Gadir, exquisita, en una colección que se llama Ítacas, y uno de ellos son las 5 tumbas de Gengis Khan. No se sabe dónde está enterrado Gengis Khan, y Suso Mourelo ha peregrinado por lugares verdaderamente muy exóticos, muy difíciles a veces de alcanzar, de China y de Mongolia, rastreando esas 5 tumbas. Y luego este otro libro, Donde mueren los dioses, viaje por el alma y por la piel de México. Suso Mourelo parece ser que se coló por la frontera con Estados Unidos prácticamente sin documentos y recorrió, pues como en su día lo hiciera Álvar Núñez Cabeza de Vaca, prácticamente todo el país y terminó en el Yucatán, ¿no? Y bueno, son los 2 libros que yo, sumándome a los ya recomendados por José Pazó y Rafa Robles, recomiendo también. Y muchas gracias, señores. Anuncios, pero no se marchen, aguanten ahí o vuelvan si se han ido.
Es el grillo del hogar quien pone fin a las noches blancas. Libros que los padres recomiendan a sus hijos y que sus hijos por lo general no leen, y libros que los hijos recomiendan a los padres y que estos por lo general tampoco leen. Ayanta. Bueno, padre, no es nuestro caso, ¿no? Yo creo que he leído muchos de los libros que me has recomendado. Es más, recuerdo algún momento en nuestras vidas en que nos los íbamos como quitando, como de quita, quita, que lo estoy leyendo yo. Es cierto, pero tú eres la excepción que confirma esta regla. En cualquier caso, yo lo decía un poco en broma, porque es verdad que en esta ocasión tú me has aconsejado que leyese el libro del que vas a hablar y yo me he negado de plano. Te has negado, pero porque es un tocho, es lo que se dice, un libro pues muy gordo, y además es novela, que yo sé que a ti pues en los últimos años te interesa menos leer novela que otra cosa. Se trata de Libertad. No, menos no me interesa prácticamente nada. ¿No es verdad? No seas tan una vez taxativo. más hay excepciones. Hay excepciones porque de vez en cuando lees novelas y Sobre además todo lo releo pasas novelas. bien. Pero ya sabes que Ortega decía que quien después de los 40 años lee novelas está dando muestras de un grave infantilismo. Bueno, yo era algo que, fíjate, que antes cuando me lo decías no decía, ¿cómo es posible en la novela y tal? Y es cierto que ahora que tengo 42... te cuesta más trabajo, Sí, ¿eh? Sí, me apetece más leer otro tipo pero a mí me interesan mucho géneros. las novelas de no ficción, es decir, las novelas que están hablando de cosas que realmente han sucedido en la vida del autor. A mí que el autor se invente lo que está pasando entre la vecina del quinto y el zapatero de la esquina es algo que me trae absolutamente sin cuidado, me aburre como una ostra. Soy incapaz de leerlo, no puedo. Bueno, depende... No es una cuestión de tamaño, porque puedo leer libros muy voluminosos. Depende pero no de la calidad literaria, ¿no? También. Y en este caso, fíjate, hay una novela a la que tú además le has hecho una promoción increíble. El tiempo entre costuras. El tiempo entre costuras, que es una novela al uso, es una novela, más novela imposible, y que sin embargo es muy placentera de leer. Cierto, pero vamos de excepción en excepción. Efectivamente, yo empecé a leer esa novela con sumo escepticismo porque me la recomendó Eduardo Torres Dulce, que es persona y te la recomienda Eduardo Torres Dulce, y la lees, y yo te recomiendo esta y no. La empecé. Muy bien. La empecé muy bien. Y verdaderamente me enganchó desde la primera página y me volqué a favor de esa novela, que efectivamente es muy buena, muy buena, muy buena. ¿Esta es tan buena como El tiempo entre costuras? Sí. A ver, empieza por enseñarla. Novela de moda, ¿eh? Sí, bueno, es un gran éxito editorial. Se trata de Libertad, de Jonathan Franzen, escritor que yo no conocía, pero había tenido ya otro éxito. Es justamente lo mismo que me pasa a mí. Que no lo conoces. Pues antes de esta novela había tenido otro éxito con otra novela que se llama Las correcciones, y que fue otro éxito editorial así tremendo. Pero antes de Las correcciones y de Libertad había escrito un montón de novelas y habían sido un desastre. He leído una entrevista muy divertida de Jonathan Franzen, en que dice que estuvo años y años y años intentando alcanzar eso que quizá pues cualquier novelista querría alcanzar, que es escribir algo de calidad, pero que guste a todo el mundo. Y entonces intentaba crear su propio estilo siguiendo esta línea. Y bueno, parece ser que las primeras novelas las leyeron 3 o 4 personas, vamos, que no las compró nadie, hasta que ella dijo, bueno, mira, pues ¿qué más da, no? O sea, estoy arruinado, mi mujer me ha dejado, no tengo nada en la vida, pues voy a escribir la novela que quiero escribir. Bueno, vamos a ver. Y escribió Las correcciones y después pedagógicos Libertad. y cartesianos. ¿De dónde es y cuántos años tiene? Es americano, tiene unos 50 años, se ha editado en la editorial Salamandra, para que todos lo sepan. Tiene unas 700 y pico, 667 páginas, está escrito en letra bastante pequeña, es realmente un trabajo leerlo, o sea, y además pues cuenta una historia en la que se mezclan varias generaciones, no deja de ser una saga familiar, o sea, tiene una estructura pues muy parecida a una novela decimonónica, que es lo que a mí me ha gustado Acabas mucho. de darme el argumento definitivo ya, para no ya sé, leerlo. lo de la saga familiar. Las sagas familiares me horrorizan. Bueno, pues aquí vemos que hay 3 generaciones, digamos los abuelos, los padres Excepto los y los Buddenbrooks. hijos. Bueno, ¿Excepto? Los Buddenbrooks. Bueno, abuelos, padres e hijos, y sobre todo centrada en padres e hijos, y vemos cómo se desarrolla toda esta historia, que en realidad comienza con algo que probablemente pues cualquier escritor ha pensado en algún momento, ¿no? Todas esas personas que vemos al salir de casa, los vecinos.
¿no? O el pescadero, o el señor a quien le compras el periódico en el kiosco, ese entorno que nos... O sea, que es una novela de cotilleo, de corrala. No, de corrala. ese entorno que De nos rancho. rodea, si tuviéramos la oportunidad de hacer un zoom y de entrar en sus vidas, allí siempre podemos descubrir una gran historia. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aparentemente una familia normal esconde secretos, esconde secretos. O sea, Se sabe, todos los armarios están llenos de cadáveres. todos los armarios están llenos de cadáveres y es una novela que, ya digo, recuerda a las grandes novelas, y por eso me ha gustado mucho leerlo, porque hay como una vuelta a algo muy clásico. También en el cine, ¿no? O sea, hemos visto esa película El artista, sí, que es una película de cine mudo, en blanco y negro, que es de una ingenuidad en su argumento absoluta y total, sí, sí. Y sin embargo es una película que gusta, que emociona, que te deja buen sabor de boca y que además aporta cosas en este mundo en el que el cacareo y la confusión es permanente, ¿no? Pues esta novela tiene esta estructura y al mismo tiempo es muy moderna, porque a mí me recuerda pues a La hoguera de las vanidades, de Tom Wolfe. Tiene esa fuerza y también... La hoguera de las vanidades sí me gusta. ¿Ves? Sí. Pues a lo mejor es pero la leí hace ya a lo mejor unos cuantos te convenzco, años. Y en algún viaje de estos decimonónicos que haces... Pero ya solo con eso tienes exceso de equipaje en el avión, ¿no? Ya, bueno, quizá lo puedas llevar... ¿Y te la has leído enterita? Enterita, y además me la he leído, me he ido de vacaciones con mis hijos a estas Navidades y estaban hasta ofendidos. Claro, eso te iba a decir, no les has hecho ni puñetero caso. Estaban hasta ofendidos, me escondían el libro, volvía al hotel y empezaba a buscar el libro, decía, ¿y dónde está el libro? Y dice, no, que eres una yonki, madre, me decían, no, tranquilízate, respira, no podía parar de leerlo. Y esto pues no deja de ser una... Oye, ¿y esa saga familiar se acaba ahí o va a seguir en sucesivos No, se volúmenes? acaba ahí, y además se acaba con una página que es como creo que deben acabar las buenas novelas, que hace llorar un rato. Y además tiene otra cosa, que deja un pozo tal que me ha costado empezar a leer otra cosa inmediatamente. ¿Sabes? Cuando lees algo que necesitas un poquito de silencio. Vamos a ver, Ayanta, ya sabes que en fin, la pasión por la novela es algo que nace en el romanticismo, en el siglo XIX, y la novela es un género que en aquel momento se consideraba inferior, ¿no? casi literatura de kiosco, por así decir, y que nace para entretener a las amas de casa, a las Madame Bovarys, que se aburrían muchísimo encerradas en sus domicilios, ¿no? Y de ahí viene este lugar común que acabas de citar, de que una buena novela tiene que hacer llorar. ¿Por qué? No digo... Tú has dicho, a ti te gustan las novelas que en la última página te hacen llorar. ¿Por qué? Me gustan... Eso es culebrón serial, bueno, la verdad cosas es que lacrimógenas. me gustan también las películas que hacen llorar. Es decir, también me gusta lo que hace reír mucho. Mejor, el otro día ¿no? volví a leer con mi hija... ¿Cómo se llama en castellano? La de Darrell, y otros animales. Christine, la del hermano, la del hermano. Mi granja y otro... No, Mi familia y otros animales. Es que mi familia y otros animales. Tiene varios libros muy parecidos. Me lo sabía en italiano. Y me he reído otra vez y le estoy muy agradecida, porque realmente la literatura que te hace reír es también... Pero ¿no crees que la prueba del fuego de un escritor es hacer reír y no hacer llorar? Hacer llorar es bastante sencillo, hacer reír es muy difícil. No creas, muy difícil. No. Hacer llorar sin ser melodramático y sin escribir una novela... Bueno, aparte que a mí eso no me hace llorar, a mí una novela rosa no me hace llorar. Me parece, hay un punto también ridículo, no consigo entrar en eso. Me hace llorar las historias que entiendo que hay una verdad profunda en ellas y que están escarbando en un misterio, que es lo que pasa aquí. Es lo que pasa en esta novela, padre. La vas a tener que leer. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí con una novela mía, El Camino del Corazón? Sí. Estaba yo paseando por Sevilla. El Camino del Corazón también es de llorar. Sí, por el centro de Sevilla, por la calle de las Sierpes, y de repente había una chica que estaba sentada en la terraza de un café que estaba llorando lágrima viva. Y estaba leyendo El Camino del Corazón y de repente alzó los ojos, me vio pasar y bueno, se levantó. ¿Y te pareció mal que llorara con tu novela? No. Hombre, es que no me pareció tener mal, la capacidad de generar emociones es extraordinario. Pero prefiero hacer reír e insisto en que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Bueno, lo dicen también por los cineastas, ¿no? Que es más difícil hacer una comedia, una alta comedia que realmente haga reír al público, y en teatro pasa lo mismo, sin duda, es posible, sí. Bueno, te toca despedir. Me toca despedir, nos vamos ya, lástima. Mar, sesgo, viento largo, estrella clara, camino, aunque no usado, alegre y cierto.
al hermoso, al seguro, al capaz puerto llevan la nave vuestra, única y rara. Y yo me despido, subida a esta nave única y rara. No sé si hemos llegado a puerto, ni siquiera sé si ese debe ser nuestro deseo. Quizás sea preferible quedarnos en alta mar, oteando el horizonte de esta noche blanca, luminosa y clara. Las noches blancas se acaban, pero la semana que viene habrá otra entrega. Seguiremos ruta hasta que nos dejen, o mejor dicho, aunque no nos dejen, sin echar raíces, que son sogas. Sin ningún objetivo más que el de escuchar, ver y aprender en esta sopa de letras que es mar, océano, cielo, mundo y universo. Empezábamos con Cervantes y terminamos con él. Dice así: con todo, si os faltare la esperanza del llegar a este puerto, no por eso giréis las velas, que será simpleza.